Hola a todos, yo soy Martina y esto es Books and Face. El día de hoy les voy a hablar acerca de una de las trilogías de fantasía más queridas que han sido escritas en el siglo XXI, de un autor también muy prolífico que de hecho terminó una saga de fantasía muy importante como lo es La Rueda del Tiempo por Robert Jordan, y por supuesto les estoy hablando de Brandon Sanderson. Y antes de dar paso a mi opinión completa de los 3 primeros libros de la saga Nacidos de la Bruma Era 1, compuesta por El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras, quiero que sepan un poco acerca del recorrido que tuve con el autor previo al inicio de esta trilogía, para que comprendan también en qué baso mucho del sentimiento y todas las impresiones que tengo con respecto a la primera era de Nacidos de la Bruma, que les adelanto, lamentablemente para mí fue decepcionante. El primer libro que leí de Sanderson fue Elantris. Para mi gusto, un libro espectacular. De hecho, es uno de mis 3 libros favoritos en la vida. Y no les voy a contar mucho de qué trata Elantris porque tendrá su propia reseña bien merecida. Pero sí que me parece un libro fantástico y completo. 5 de 5 estrellas absolutamente merecidas. El estilo de narración que tiene Sanderson aquí me parece súper ágil, que te mantiene en la historia y te dan ganas de seguir continuamente, además del mundo que crea, que en este momento Elantris es un libro único, pero se supone que va a tener 2 continuaciones, que Sanderson viene prolongando desde hace muchos años la salida de estos libros 2 y 3, así que de momento es un libro único y tiene un grupo de personajes que no les van a pasar desapercibidos. De inmediato logran cautivarte, son sumamente entrañables y yo les tomé un cariño tremendo. Sarene, Raoden, Rathen, que son los 3 protagonistas de esta historia principales, conforman partes de la literatura fantástica que a mí me encantan. Tenemos a Raoden, esta mente muy curiosa, aventurera, que va a descubrir uno de los misterios que forman parte del libro Elantris. Después tenemos a Sarene, una princesa que tiene un carácter muy fuerte, de verdad, no se deja pisotear por nadie y hace que su voz sea escuchada. Y Rathen, un alto sacerdote que tiene como misión hacer que la población en 3 meses se convierta a su religión o van a atacar la ciudad en la que vive Sarene y en la que vivió alguna vez Raoden. Desde la premisa, esta historia a mí ya me daba todo lo que amo de la literatura, la intriga, la religión, y a pesar de que yo soy una persona que se caracteriza por no tener ninguna expectativa al momento de acercarse a una lectura, ya sea por el libro que esté leyendo o por el autor, con Brandon Sanderson me pasó de otra manera. Es el único escritor con el que alguna vez yo he sentido que realmente va a llenar todo aquello que para mí es fundamental dentro de la literatura y que me encanta encontrarme. Entonces, cuando ya leí el primer libro del autor, me encontré con esta obra magnífica. Dije, sería todo. Esto va a determinar el curso de mi historia con Sanderson, va a ser uno de mis autores favoritos. Ya pensaba eso cuando no había leído ni siquiera un libro, para que entiendan un poco toda la confianza que yo tenía en el escritor, que en este libro me comprobó que tenía sus bases bien sentadas. Este libro lo empecé y terminé en enero de 2022 y no podía leer otra cosa después de terminarme Elantris que no fuera un libro de Sanderson. Yo ya tenía muchos en mis estantes porque me los había comprado sabiendo que este iba a ser uno de mis escritores favoritos. Y así fue como comencé el 30 de enero El Imperio Final, que me terminé el 4 de febrero de ese mismo año. Aquí Sanderson nos ubica en un mundo absoluto y completamente distinto de todo lo que había presentado en Elantris, partiendo por la imagen que se nos crea en la mente al momento de imaginar aquello que estamos leyendo. Aquí los personajes están en un mundo cuyo cielo es rojo y caen cenizas todo el día. Diríamos que es un mundo más bien opaco. La cuestión es que en este mundo habitan distintos tipos de personas
Están los Ska, que han sido esclavizados durante 1000 años por el Lord Legislador, un tirano que ha reinado a la gente y que ha implementado una serie de reglas y tiene una estructura social que muchas personas cuestionan, entre ellos el grupo de personajes que nosotros vamos a seguir a través de esta historia. Pero, ¿cómo es que el Lord Legislador se ha mantenido vivo 1000 años? Nadie lo sabe. Quienes lo ayudan son los obligadores e inquisidores, que vienen a ser estos personajes de acá. Y créanme cuando les digo que lo mejor de esta historia es el sistema mágico que creó el autor. Es fantástico, es complejo y está tan bien hecho que ustedes ya desde un inicio van a adorar la historia solo considerando este punto. También existen los nobles, que tienen prohibido acostarse, es decir, mantener relaciones íntimas con los Ska porque son sus esclavos, pero como todos sabemos eso no se ha cumplido. Y la cuestión aquí es que los nobles son nacidos de la bruma, y en esta historia tenemos a los alománticos que pueden quemar un solo metal, bronce, peltre, entre otros, y de esa forma adquirir ciertos poderes, digámosle, todos dependiendo del tipo de metal que puedan quemar. Pueden escuchar, es decir, tener un oído más sensible, y así dependiendo del poder alomántico que tengan. Pero existen también los nacidos de la bruma, que supuestamente solo pueden ser nobles, y son los únicos que tienen este poder, y ellos pueden quemar los 11 metales alománticos que existen. Por lo tanto, son personas muy poderosas y requeridas a lo largo del imperio final por el Lord Legislador. Y aquí nuestra protagonista es Vin, una chica Ska que tiene mucha suerte, pero también, en menor medida que ella, Kelsier, el sobreviviente de Hatsin, el único que ha salido con vida de los pozos de Hatsin. Como comprenderán, no todos en esta ciudad están de acuerdo con el gobierno que lleva el Lord Legislador, y los Ska han intentado llevar a cabo una rebelión durante 1000 años, pero no lo han logrado. Por supuesto que no tenían entre sus filas a Kelsier y todo el grupo de alománticos que en este libro van a intentar derrocar el imperio del Lord Legislador. Honestamente, no recuerdo si esta premisa me llamaba tanto la atención como lo fue la de Elantris en 2022 cuando lo leí, pero a día de hoy les puedo decir que los temas que trata y la forma en la que presenta el mundo, la verdad, no son tanto de mi interés. Como les había mencionado, lo que más disfruté de esta lectura, y en general de toda la trilogía, fue el sistema mágico, los alománticos, los nacidos de la bruma, y así todos los personajes que se iban sumando a la historia, inquisidores, obligadores, los espectros de la bruma, todos tienen una historia muy bien contada. El autor no deja un resquicio sin explicar. No hay lugar a dudas en el imperio final, y eso es algo que disfruto un montón, cuando el autor te aclara las cosas y tú ni siquiera puedes cuestionar. De hecho, lo único que uno se pregunta en realidad cuando está avanzando con la historia es: si quema peltre, ¿cuál es el poder que adquiere? Y así sucesivamente con todos los otros metales, que es como lo más complicado de estos libros, aprenderte cuál es el poder que obtienen de acuerdo al metal que queman los alománticos y también, por supuesto, los nacidos de la bruma. En este libro se nos presenta el personaje de Vin, que es una niña con tantos traumas que al inicio no confía en nadie, y que a medida que vamos avanzando en la historia vemos cómo ella va comenzando a abrir su corazón y su mente para de esta forma conocer a personas, conocer sentimientos, experiencias que nunca antes había vivido. Por lo tanto, la evolución que hay aquí de su personaje es tremenda. La diferencia desde que comenzamos la lectura hasta que terminamos, de hecho podría decirse que ya ni siquiera estamos frente al mismo personaje. Todo en un muy buen sentido, porque realmente tiene mucha coherencia y es realista, creíble la evolución y los cambios que va teniendo Vin con respecto al resto de la historia. También quiero mencionarles a mi personaje favorito de esta saga, Saced, un ferroquimista que se dedica a enseñar religiones olvidadas. Yo creo que es muy obvio que ese es mi personaje favorito, porque a mí la religión
me apasiona encontrar religiones que aquí en el mundo real no existen. Dentro de la literatura me encanta y aquí hay un montón. Los ferrocomistas se dedican a almacenar distintos tipos de conocimientos, Saced específicamente el de la religión. Mi problema con este libro fue que sentía que si bien todas estas características que les mencioné estaban muy bien escritas y planteadas por Sanderson, tuvo un final muy apresurado para lo que fue el grueso de la historia. ¿A qué me refiero? Gran parte de este libro, que tiene 670 páginas, las 60 últimas páginas de este libro son extraordinarias, pero se sienten tan rápidas en comparación a todo lo que fue el resto de la historia que a mí no me hizo sentido. Hubiera preferido 1.000.000 de veces que el autor, en vez de extenderse tanto en bailes, avanzaran en todos aquellos aspectos que muy abruptamente tocó hacia el final de la historia. En su momento a esta lectura la califiqué con 4,25 de 5 estrellas, pero a medida que iba avanzando el pozo de la ascensión, lamentablemente tuve que bajarla a 4 de 5 estrellas. El pozo de la ascensión, el libro más largo de esta trilogía, 770 páginas, y fue el peor. Lo que más me molestó de este libro fue que los personajes estuvieron estáticos en el mismo lugar toda la historia. No se movieron prácticamente nada hasta la página 670 y ya las últimas 100 nuevamente, como con el libro anterior, todo muy apresurado en comparación a lo que fue el resto de la historia. Los personajes empezaron a hacer todo lo que antes no hicieron, y fueron cosas que el autor pudo haber ido desarrollando en vez de prestar su atención en temas y situaciones que en realidad, cuando termina el libro, me di cuenta no tenían ninguna relevancia en comparación con las últimas ideas que él fue relatando. Aquí se suman especies muy interesantes como lo son los colos y los kandras, que les recomiendo no googleen para que de esa forma no se spoileen acerca de su papel dentro de la Primera Era. Y si en el anterior libro no había logrado conectar con todos los personajes principales, pero seguía teniendo esa intención de hacerlo. Tenía muchas ganas de que me gustaran los personajes realmente, pero mientras estaba leyendo este libro me di cuenta de que simplemente no conecto. Y a pesar de que puedo valorar un montón las historias por aquello que me cuentan, si no conecto con sus personajes principales, realmente esa historia no me va a llegar tan profundamente ni va a lograr cautivarme para recibir las 5 de 5 estrellas. Nunca me interesó Bint, Elend, Kelsier, que serían los personajes principales de estos libros, sino más bien todos los secundarios y a los que menos importancia se les daba. Saced por lo menos tenía más capítulos que otros personajes. Sobre todo en este y el próximo libro se le va dando más importancia, y de verdad que cada vez que terminaba un capítulo de Saced decía cuánto falta para que empiece el próximo, porque me encantaba, y comparándolo con el cariño que sentía por el resto era estratosférico. Desde el inicio de este libro se nos presenta una problemática bien definida, pero también la pregunta de quién es el héroe de las eras, el título del tercer y último libro. Y bueno, seguimos en la ciudad de Luthadel, cada vez más empobrecida y ennegrecida por la caída de las cenizas, donde los personajes siguen teniendo evoluciones impresionantes. En este libro específicamente el desarrollo que se le da a Elend Venture es impactante, de verdad. Y nuevamente todo muy coherente con la historia, con los personajes que lo van ayudando. Este personaje crece como si hubieran pasado 5 años, pero lo importante es que su esencia de este joven que le gusta leer libros, que es súper apasionado, que es bueno, que es empático, sigue ahí, y eso se puede ver. También en este libro hay muchos más capítulos de Saced, que cada vez va adquiriendo más importancia dentro de la historia debido a que sus habilidades son más necesarias. Y por supuesto que esa parte la disfruté un montón. Mientras más veía el personaje, más me iba gustando. Pero eso que les mencioné sería todo lo que me gustó de este libro. Porque como les mencioné, los personajes tienen una problemática que los acompaña por toda la historia. Y lo que a mí me molestó fue que este problema no avanzaba, estaba quieto.
los personajes frente a este problema estaban quietos, ni uno ni el otro tomaban acciones en contra, y así pasaron 500 páginas. Y créanme que si hay algo que yo no soporto, cuando estoy leyendo un libro, y más si es de esta extensión, es que o los personajes o la historia no avanzan. Muy extraño es en un libro de Sanderson que sus personajes no evolucionen, pero ya me di cuenta, por lo menos en esta trilogía, que fue un común denominador que la trama se mantuviera estática. Y el otro tema, que en realidad fue lo que me resultó más interesante del libro, fue la pregunta de quién es el héroe de las eras. De verdad que yo estaba ansiosa por descubrirlo. 770 páginas de libro, donde Sanderson te encandila y te dice, mira, todas estas características pueden ser las que determinan cuál es el héroe de las eras, los personajes imaginándose quién puede ser este, puede ser aquello, para que yo llegara al final del libro y no me dijeran quién era el héroe de las eras. Y realmente estaba tan molesta porque toda la historia Sanderson me prometió, y en realidad culpo a Sanderson por eso, porque no es que yo me lo haya imaginado ni nada, toda la historia lo iba mencionando. Por supuesto que como lectora iba a asumir que me lo iba a decir, pero no fue así. Entonces, otra decepción, además de la que ya les mencioné, hicieron que realmente la lectura para mí no fuera disfrutable. Al contrario, terminé el libro enojada, y creo que también se puede sentir un poco de este sentimiento mientras les estoy hablando en este momento de este libro, porque realmente que me den un libro no corto significa que yo voy a tener que invertir mucho tiempo en leerlo, y es mi decisión invertir tiempo en leer libros, pero cuando son tan largos espero que cumplan con ciertas características o que a lo menos sean divertidos, y no fue lo que me encontré en esta lectura. No me quedó más que calificarlo con 3,25 de 5 estrellas. Inmediatamente después de haber terminado ese libro, comencé El héroe de las eras, obviamente, porque si hay una cosa que yo quería saber aquí, era quién era este personaje. Y me creerán ustedes que en las últimas 6 páginas, ¿sí?, nos dicen finalmente quién es el héroe de las eras. Me río para no llorar, porque fueron 1400 páginas entre estos 2 libros gigantes para descubrir uno de los únicos temas que me habían llamado la atención de toda la trilogía. Entonces, en realidad, yo ya en este punto estaba enojadísima, pero como siempre, tengo algo bueno que rescatar de este libro, y son Oreseur, un personaje que me encantó. No lo googleen porque se van a spoilear. De verdad le tomé un montón de cariño, no tanto como a Saced, pero sí es mi segundo personaje favorito de esta trilogía. Además que en este libro conocemos muchos de los misterios que han envuelto a varias especies que crea el escritor para la primera era de Nacidos de la Bruma. Entonces también, como yo soy una persona muy curiosa, ir descubriendo todo esto para mí fue fascinante. Lo que más disfruté de la historia fue conocer todos aquellos misterios que envolvían a este universo. En este libro, Sanderson cambia una parte que era muy importante, que es lo que viene previo a los capítulos, que es un texto de la historia antigua del Imperio Final. Y en los libros anteriores, estas partes que nos iban poniendo al inicio de cada capítulo se iban retomando para poder desentrañar toda esta información de forma que nosotros la entendiéramos, porque la leíamos y decíamos qué está pasando, y ya después los personajes la retomaban y la iban explicando. Acá no hacen eso, la mencionan ya como si fuera un dato histórico, como si aquello que está ahí es algo que los personajes que lo están escribiendo ya supieran, como aseveraciones, como si esta persona que escribió este texto viviera después de los sucesos de este libro, al contrario de los anteriores, que se nota que la persona que escribió esos textos vivió
previo a lo que ocurre en estos libros. Y esa parte no me resultó para nada coherente con lo que fue el resto de la historia, que no se desarrolló de esa forma. Y además porque este es el libro en el que más conocemos datos acerca del universo en el que viven. Me parecía el más idóneo para que los personajes fueran descubriendo aquello que contaban los textos antiguos. No para que el autor nos relatara como si se tratara de un libro de historia, cuáles eran las características de esta especie, cuáles son las características de esta otra especie. No, que fueran descubriéndolo los propios personajes, que era lo que había ya pasado en los libros anteriores. ¿Por qué lo cambió? Lo más curioso es que ese párrafo, que iba desde una línea hasta a veces 15, decían mucho más que los sucesos que se iban desarrollando en todo el capítulo con los propios personajes. Entonces al final yo leía esta información previa al capítulo. Cuando estaba leyendo el capítulo decía, esto no avanza. Después llegaba a la información previa y dije, wow, avanzamos un montón. Leía el capítulo, no está avanzando nada, y así todo el libro. Finalmente creo que hubiera sido más adecuado que el capítulo tratara de esa información previa y que aquello que hablaban en el capítulo fuera lo que se ubicara antes de que comenzara. Y en este libro finalmente comprendí por qué las historias se mantuvieron estáticas en los 3 libros de la Era 1. Cada capítulo de los personajes avanzaba un 1% en lo que iba a llegar a ser el final del libro. La historia no requería ser tan larga. Ya pasando al final de los personajes, la verdad es que yo me sentí muy cómoda con cómo terminó Sazed, mi personaje favorito. Era el final para el personaje, tremendamente adecuado para lo que fue su historia. También esta lucha que tuvo en un momento con la fe. Después tenemos a Vin y Ellen, que si bien yo nunca logré encariñarme, quería que tuvieran un final en el que se sintieran cómodos. Y el último personaje al que me voy a referir es Fantasma. Dios mío, ¿qué fue eso? Estaba leyendo las últimas 6 páginas del libro, muy feliz con lo que había decidido Sanderson para el resto de personajes. Pero después llegamos a Fantasma, que en el primer libro es irrelevante. En el segundo hace 2 cosas. Y en este, de repente, se le da una importancia que sale de dónde, nunca lo entendí. Me parece absolutamente injustificado porque en realidad, para mi gusto, ese personaje no hace muchas cosas y es el único personaje cuya evolución no creí en lo absoluto. De hecho, era tan poco lo que me lo mencionaban que a mí se me olvidaba su existencia mientras estaba leyéndolo. Y acá, a él le pasan una serie de cosas que, si bien yo entendí, al igual que la actitud que tomó a partir de estos sucesos, no la que siguió mostrando cuando ya se había desligado de estos. Pero cuando vemos a Fantasma, siendo alomántico como ha sido toda la historia, comportarse como si en realidad tuviera más confianza que la que ha demostrado, como si siguiera siendo esa persona que fue en las primeras 200 páginas del libro, que no tenían que ver en realidad con él. Mientras más lo leía, más enojada me sentía al ver a un personaje cuya evolución nosotros vimos que nació a partir de nada, no como lo que vimos con Vin y Ellen, que realmente hay un proceso. Con él no hubo ningún proceso. Y más encima, y como si ya no fuera suficiente soportar este personaje que yo sentía estaba poseído, se le dio un papel hacia futuro que no merecía. Ese personaje no tiene las capacidades necesarias para tener y cumplir con el rol que se le da. Y yo sé que si esta historia no fuera escrita por Sanderson, en la realidad y en la vida cotidiana a él le iría pésimo. Al Héroe de las Eras lo terminé calificando con 3,5 de 5 estrellas. Ya conocen mi opinión acerca de la Era 1 de Nacidos de la Bruma por Brandon Sanderson, pero ¿les recomiendo estos libros? La respuesta es sí. Les recomiendo estos libros porque tienen un sistema fantástico impresionante, tienen especies únicas, no van a encontrarlas en ningún otro libro porque las creó Sanderson para estas novelas. A pesar de que a mí me decepcionaron estos libros, no me arrepiento en lo absoluto de haberlos leído. Creo que todas las cosas positivas son suficientes para invitarlos e instarlos
a que ustedes también se acerquen a los libros y se creen una opinión propia. En lo personal no voy a dejar de leer a Sanderson porque me gusta cómo plantea sus mundos y lo compleja y profunda que es la construcción que hace. Tengo estos 4 libros. Escuadrón es una de las sagas que más me llamaba la atención de él, la voy a estar leyendo muy pronto. Y obviamente quiero leer El Archivo de las Tormentas, que no los tengo en físico, pero en algún punto de mi vida sin dudas me voy a acercar a esas lecturas. Mi intención nunca ha sido ni será hablar de libros refiriéndome a ellos solo con odio u otras emociones del estilo, sino más bien intentando siempre lograr una forma de poder recomendárselos a ustedes, porque entiendo que todos somos personas diferentes y a pesar de que hay cosas que a mí no me gustan, que son todas aquellas que les mencioné, hay muchas otras que sí me gustan de esta historia y que me gustan de todos esos libros que tal vez califico con 3 estrellas, 2 estrellas. Para mí algo fundamental al momento de recomendar libros es que a pesar de la opinión que yo tenga con respecto a una novela en específico, logre de alguna manera encontrar el público que vaya a disfrutar esas novelas, porque sé que hay mucha gente que va a disfrutar libros, como es el caso de estos, que lamentablemente yo no logré disfrutar. Sin nada más que agregar, les agradezco que hayan visto todo el video. Los invito a suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo lo que voy subiendo, darle a like, comentar y nos vemos en una próxima. Bye.